¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Vamos a estar acompañándolos durante 60 minutos con toda la información de actualidad. Recuerden, por otra parte, que integramos la plataforma de medios agropecuarios Chacra, donde ustedes pueden tener la información minuto a minuto. Algunos temas importantes. El consumo promedio de carne vacuna por habitante en febrero fue de 49 kilogramos por año. Los últimos 12 meses indican que en comparación con el registro anterior mostró una caída del 3,2%, en tanto al comparar con el pico alcanzado en febrero de 2008, que fue de 68,9 kilogramos por año, cuando el consumo interno se vio muy favorecido por la elevadísima liquidación de existencias y las menores exportaciones, la caída fue de casi el 29%. Esto representa casi 20 kilogramos por habitante año. De todos modos, en las últimas horas, Ignacio Iriarte, un reconocido analista del sector, estimó que el consumo en marzo habría caído a 45 kilogramos por año per cápita en promedio. Se perderían 1.320 millones de dólares por una baja en la cosecha de soja, producto de la sequía durante buena parte del desarrollo del cultivo. Por culpa de la falta de lluvias que se profundizó en el mes de febrero sobre buena parte del área agrícola, como en el norte y en el oeste de bonaerense, las previsiones de aporte económico de la cosecha mermaron. Sin embargo, las últimas informaciones y las lluvias precipitadas hace algunos días nada más generan buenas expectativas de compensar en materia de exportación el volumen por los precios internacionales. En el inicio del 2021, el volumen exportado de carne vacuna se ubicó por encima de las 48.000 toneladas peso producto. Fue la primera vez en la historia para un enero que en total se certificaron exportaciones por 48.2 mil toneladas peso producto. Esto quiere decir 14,7% más que en enero del año pasado. Casi 75% del total se dirigió a China, 87,5% del crecimiento interanual del volumen exportado se explicó por el gigante asiático. Convertidas a toneladas res con hueso, en total se exportaron 68,9 mil toneladas en enero de este año, volumen que resultó 10,8% mayor al de enero de 2020. Y vamos a ver ahora cómo sigue el tiempo en los próximos días, con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para este miércoles la mínima pronosticada es de 15 grados, la máxima de 24, mayormente nublado. Para el Jueves Santo, cuando la Grey Católica comienza a celebrar la Semana Santa que concluye el domingo con la Pascua de Resurrección. La mínima 16, la máxima 23 grados centígrados, mayormente nublado. Para el viernes 16 grados de mínima, 24 de máxima, parcialmente nublado. Y estos son los datos que, como siempre decimos, nos suministran desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ampliar el primero de los temas que estuvimos presentando en esta edición informativa y tiene que ver con el consumo promedio de carne vacuna en la República Argentina. El último dato formal y certero dice que este consumo cayó a 49 kilogramos por año considerando los últimos 12 meses. Este dato indica que en comparación con el registro de 12 meses atrás mostró una caída del 3,2%, en tanto que si se compara el pico que se alcanzó en febrero de 2008, que eran de casi 69 kilos, cuando el consumo interno, recordemos, se vio favorecido por la gran liquidación de existencias y una caída en las exportaciones, la caída fue de casi el 29%, con 19 kilos 900 por habitante y por año menos que lo que se consumía en ese momento. Sin embargo, hay que tener en consideración que en las últimas horas, en un encuentro organizado por FIFRA, el analista en el mercado de carnes, Ignacio Iriarte, dio cuenta de que el consumo en marzo habría caído a 45 kilogramos per cápita en el promedio anual. El SENASA y el CONICET investigan el comportamiento de las langostas en Jujuy. Ahora estamos en San Pedro, en provincia de Jujuy, trabajando con Esquistocerca cancellata. El objetivo es colectar individuos para hacer trabajos de investigación en un proyecto sobre ecología nutricional, donde evaluamos todo el comportamiento alimentario de esta especie, que es considerada una de las mayores plagas del agro argentino. Esta investigación está hecha estructurada desde el CONICET, pero articulamos y trabajamos con la gente de SENASA, con técnicos del SENASA, y bueno, en este sentido es importante resaltar de alguna manera la interacción que tenemos trabajando tanto acá en el norte del país como en Patagonia, donde articulamos también en otros proyectos de investigación.
desde el 2015 en particular, como todos saben, reapareció en esta condición de gregaria Esquistocerca cancellata en el noroeste o norte de la República Argentina. Y bueno, iniciamos una serie de estudios, ya habíamos realizado otros, pero la idea es conocer cuál es el hábitat, cuáles son las diferencias entre la fase solitaria y la fase gregaria, qué tipo de desarrollo tienen, cómo es el ciclo. Ahora estamos encarando todo lo ligado a ecología nutricional y bueno, un poco siempre en función de dar alguna práctica de manejo adecuada para los productores. Este viaje en particular ha tenido como objetivo poder colectar langostas, ya que en provincia de Buenos Aires no las tenemos, pero bueno, siempre hemos interactuado, todos estos proyectos se pueden realizar por el apoyo que se cuenta del SENASA. A partir del trabajo conjunto que estamos haciendo con el CONICET, el objetivo es el aporte acerca de la biología y ecología de la langosta sudamericana, para que estos conocimientos puedan ser trasladados a las actividades que hace el SENASA de monitoreo y control, y así poder eficientizar y efectivizar los mismos, orientando mejor estas acciones y así logrando que el impacto de la plaga sobre los cultivos, sobre las pasturas, sea mucho menor. ¿Cuál es la situación actual de los comedores que forman parte de la Red Argentina de Bancos de Alimentos? Esto es considerando la situación de la pandemia. ¿Y qué importancia tiene para la Red Banco de Alimentos que desde el sector oficial se tome en consideración la importancia que tiene el tema de desperdicio de alimentos? Seguimos en Chacra Televisión y ahora vamos a conversar con Liliana Cagnoli. Ella es presidenta de la Red Argentina del Banco de Alimentos y nos va a comentar sobre este informe que realizaron por el mes de la mujer, sobre qué pasó en pandemia, si hay desigualdad o no dentro del Banco de Alimentos y mucha información más. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mariela, muchísimas gracias. Un gusto poder estar acá con vos y contando cómo fue este 2020 que pasó, bastante extraordinario, atípico y desafiante para todos. Desde la Red Argentina de Bancos de Alimentos, por supuesto que trabajamos, nuestra génesis, nuestra razón de ser es el alimento, evitar que este alimento se tire, trabajar sobre la malnutrición y llegar con este alimento a las personas que realmente lo necesitan. Por supuesto que trabajamos otros temas transversales, como es el tema de género, y hicimos un reporte, básicamente hicimos un diagnóstico situacional de cómo atraviesan las cuestiones de géneros en el mundo de bancos de alimentos. Actualmente en el mundo de bancos de alimentos somos 25 en el país, todos los bancos forman parte de la Red Argentina de Bancos de Alimentos y hay 197 mujeres en diferentes puestos. Los puestos de trabajo pueden ser desde encargado de depósito, administrativo, área social, cualquiera de las áreas que un banco de alimentos administra o tiene. A esto sumale que hay 19 mujeres más en puestos de dirección de los bancos o bien presidentas de los diferentes bancos. Esto es un poco a nivel estadística, cuál es la situación de la mujer, cuál es el rol de la mujer, la importancia del rol de la mujer en los bancos de alimentos. Para nosotros, como organización, claramente nuestro rol, el de la mujer, es clave, y más en organizaciones de este tipo de trabajo, ¿no? En donde la mujer entendemos que por cualidades propias a su razón, digamos, a su manera de ser, es que somos empáticas, conciliadoras y bueno, esta posibilidad que nos da la vida de ser madres nos permite construir equipos también. Antes de la pandemia, realmente, bueno, teníamos un mundo diferente en todos lados y la pandemia dejó ciertas secuelas que demostraron cómo esta brecha entre hombre y mujer se crecen, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Las mujeres tuvieron que quedarse en su casa,
al igual que los hombres, pero no todos, porque por ahí la mujer tiene que asumir un rol más de cuidado de la casa. Cuando hablamos del cuidado de la casa es tanto la higiene de la casa como el cuidado y la atención de sus hijos. Y en paralelo, seguir haciendo sus actividades laborales. Esto es lo que nosotros estuvimos viendo y analizando y sacando reporte a través de tanto de la ONU como de la UNESCO. Son estadísticas que muestran cómo el 24% de la diferencia, la brecha que hay entre hombres y mujeres, tanto en cuestión de economía mundial, como también otro de los temas que vimos fue el liderazgo de la mujer. A nivel mundial vos tenés 20 países que tienen jefas de Estado. A nivel mundial, o sea, de todos los países que tenemos en el mundo, solo 20 mujeres. Después, otra de las cosas que nosotras, digo nosotras porque en el área justo de comunicación y este diagnóstico lo hizo una mujer, hubieron cifras que nos llamaron muchísimo la atención, es que a partir de este COVID, de esta pandemia, sabemos que 23% de las mujeres tuvieron la imposibilidad de conectarse a Internet, por esto de que muchas de las mujeres están en zonas rurales, en donde no hay acceso a la conectividad. Esto siempre estamos hablando de cifras mundiales. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Hicimos un cuestionario y les preguntamos a las mujeres del mundo de bancos de alimentos, y ahí ya sí entramos en lo local, cuáles fueron los sentimientos, cuáles eran las emociones que transitaron durante el periodo de pandemia. El 74,5% de las mujeres dijo que su mayor emoción fue la incertidumbre. O sea, ese fue el estado básicamente que transitamos la gran mayoría de las mujeres, y solo el 7% dijo que estuvo ansiosa y angustiada. ¿Por qué este punto? Vos imaginate que nosotros de alguna manera vamos haciendo un análisis, ¿no? Porque frente a esta incertidumbre, lo que planteaban es, se sigue adelante. O sea, es esa emoción de incertidumbre, pero no paralizante. ¿Sí? En el mundo de bancos de alimentos tuvimos que buscar todas las maneras de motivar a nuestra gente a través de talleres y esto, ¿no? De la conectividad, esto que estamos haciendo vos y yo, el poder verse, hizo que pudiéramos sostener las emociones de la gente y que la gente no cerrara los bancos de alimentos. Y como bien escuchaste, muchos de los bancos, las directoras ejecutivas y las presidentas son mujeres, por lo cual teníamos encuentros para lograr que esta mujer que llevaba al frente de esta situación tuviera más allá de la incertidumbre, las ganas de seguir, la fe y no perder la esperanza de que esto iba a tener un periodo de tiempo. La pandemia lo que hizo es ensanchar la brecha de la desigualdad, entonces estar colaborando y contribuyendo con alguien más cuando en ese momento quizás a una le falta, es más dificultoso de lo habitual, imagino. Totalmente, sí. Hubieron otras cifras, digo, a nivel mundial que a nosotros nos preocuparon mucho en términos de alimentación. Sabemos que 85 millones de niños que asistían a escuelas primarias en ese momento dejaron de recibir el alimento. O sea, y ahí es donde entra y pesa fuertemente el rol de la mujer, ¿no? Porque tuvo, y sigue haciéndolo, por supuesto, cuidar a esos niños y salir en búsqueda de ese alimento también. Son situaciones muy complejas. Nosotros cuando decimos que el COVID de alguna manera llegó para quedarse, las consecuencias, puedo dar fe, digamos, y lo vemos a diario en los noticieros, que la consecuencia de salud no es la más grave. Acá hay otras consecuencias que son la economía y la sociedad. Hoy realmente el COVID afectó fuertemente a toda la estructura, digamos, a lo estructural de nuestro país. Y eso como mujeres, por eso digo, este 74,4%, la emoción, la sensación de incertidumbre se nos hizo como diaria, cotidiana, de qué va a pasar, cómo se sale de esto. Sin embargo, pudimos lograr que los bancos no cerraran, que a pesar de que tuvieron que cambiar todas
sus operaciones, porque no tenían voluntarios. Los bancos de alimentos trabajan gracias al voluntariado. No cerraron las puertas, se acrecentó la demanda, cambiaron la metodología de entrega. ¿Por qué? Porque los comedores en pandemia no podían asistir a la gente de la manera que lo hacían antes, que era sentándose en una mesa y entregando el plato de comida, sino que tuvieron que tragar en bolsones y viandas. Y vuelvo a decirte, los bancos de alimentos no cerraron, siguieron y triplicaron la demanda. Nosotros en el 2020 llegamos a entregar a nivel nacional, en estos 25 bancos de alimentos que constituyen la red, llegamos a más de 5.200 comedores, entregamos más de 31 millones de kilos de mercadería. Un gran porcentaje de esos 31 millones, 12 millones y medio fueron de frutas y verduras. Se generaron a nivel nacional más de 100 talleres en estos comedores, para que los comedores pudieran también, todos tuvieron que adaptar sus operaciones, entonces había que hacer mucho trabajo desde lo humano, contener para esta situación de manera tal que se pueda seguir frente a la adversidad. ¿Cómo fue esa instrucción y ese acompañamiento, esas directivas para coordinar los distintos bancos de alimentos y que se pueda llevar a cabo esa operación? Hay una realidad, ¿no? Cada banco está en un lugar geográfico. Cada banco tiene sus propias cualidades por el hecho geográfico en donde se encuentra y cómo es institucionalmente. Son autónomos. Nosotros a nivel nacional, desde la red, lo que hacíamos era estar en contacto permanente con cada una de las directoras o los directores o los presidentes de los bancos para que nos contaran cuál es la realidad. Semanalmente teníamos a nivel red talleres de reflexión y ya en el transcurso del año brindamos talleres a todos los equipos. Llegamos a hacer 26 talleres. En el 2020 llegamos a más de 1.600.000 personas. Nosotros antes de pandemia, llegamos a 450.000. Por eso digo que se triplicó, realmente el esfuerzo fue importantísimo. Y digamos, en el 2020 teníamos 2.900 voluntarios a nivel nacional. Al principio, por supuesto, que no se podía trabajar con voluntarios, en la medida que cada provincia o cada norma o restricción lo permitía, fueron incorporándose los voluntarios. Y con estos kilos de comidas que te comentaba hoy, en proporción lo que logramos fue entregar 90 millones de raciones de comida de alimentos. Así que realmente fue un año complejo, fue un año intenso, desafiante y con mucha oportunidad de crecimiento. Y que sabemos que este año 2021 va a ser, no sé si igual o más o menos, pero va a ser muy complejo también. Porque en el 2020 lo que sucedió es que podíamos rescatar alimentos porque habían cerrado tanto restaurantes, hoteles, mucho de la gastronomía cerró, producto del confinamiento, y hoy las empresas empezaron a producir realmente lo que tienen la posibilidad de vender, por lo cual a los bancos de alimentos se nos ha complicado más esto de conseguir el alimento, pero aumentó la demanda, o sea, tenemos más demanda y menos oferta, ¿no? Bueno, justamente hacia eso iba. Preguntarte, por un lado, ¿qué perspectivas tienen para este 21? Que se ve que hay mucha necesidad y que continúa por el tema del coletazo que dejó la pandemia. Y por otra parte, la pregunta que nos hacemos siempre y le preguntamos a los políticos tiene que ver, en un país que es supermercado del mundo, donde se desperdician aproximadamente 16 millones de toneladas de alimentos. ¿Cómo se puede recuperar eso? ¿Cómo hacer algo para que hay muchos alimentos que no se pueden comercializar, pero sí se pueden consumir? Están ustedes, pero ¿cómo intervenir para llegar a más cantidad de alimentos y que entren nuevamente al sistema y que la gente pueda acceder a ellos? Mira, Mariela, tu pregunta es clave. Creo que esto es una cuestión de valoración, de conciencia. El otro día, hablando con una persona conocida, un chico de 25 años recientemente recibido, le paso el informe
de los desperdicios de alimentos a nivel mundial y a nivel nacional, me dice, wow, esto es increíble, si realmente ese dinero fuera oro, qué diferente sería la situación. Y es verdad, un chico de 25 años me lo dijo, yo nunca lo había pensado, y cómo muchas veces uno le da valor al dinero y no le da valor a lo esencial, ¿no? Que es el alimento, que es lo que nos permite estar vivos. Yo lo que creo acá es que es una toma de conciencia, es una toma de conciencia de que las personas tenemos que la posibilidad, nuestra tierra es rica en producción, somos un país agrícola ganadero por excelencia, tenemos una capacidad de producción increíble. Quizás muchas veces lo que esté haciendo falta es desde la conciencia o a leyes que de alguna manera permitan que este recupero sea, no sé si la palabra sería premiado, ¿no? Pero valorado para la industria, para el productor, porque muchas veces con el afán del trabajo diario, uno pierde el foco en lo importante y trabaja sobre lo urgente, ¿no? Y vuelvo a esta frase que me dijo este chico, si eso fuera oro, perdé cuidado que absolutamente nadie dejaría que se desperdicie o quede tirado, tanto en el campo o en una góndola o adentro de la heladera de la casa. A nivel mundial, el 61% de los desperdicios están en el hogar, o sea, dejamos que se nos venza la mercadería. Es increíble, a nivel mundial se calcula que son 23 millones de camiones de 40 toneladas lo que se está tirando. Es inaceptable si lo pensamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya gente que pase hambre cuando tenemos tanta producción, tanto alimento? Creo que esto es un llamado a la conciencia y decir, bueno, este es el mundo que queremos, este es el mundo que le queremos dejar a nuestros hijos, ¿qué va a pasar con las próximas generaciones? Todo depende siempre digo lo mismo, que cada acto tiene una consecuencia. Bueno, depende de cómo actuemos las consecuencias que vamos a seguir acarreando. Qué importante lo que decís, Liliana. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista y me gustaría, por un lado, que le digas a todas esas mujeres lo importante que es que se sigan sumando a esta red de banco de alimentos, y por otra parte, el que quiere contribuir, tiene una empresa, sea chiquita o grande, ¿cómo lo puede hacer? Bien, primero los invito a visitar la página oficial de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, que es www.redbda.org.ar. Hay muchas maneras de colaborar, tanto con la red como los diferentes bancos. Si ingresan en la web van a poder ver dónde están físicamente cada uno de estos bancos. Los invito no solamente a productores y a industriales, sino a la comunidad en general. Todos tenemos algo por dar, desde un servicio, desde una mano, simple para acomodar dentro de un depósito la mercadería. Todos podemos dar o entregar algo. A veces uno siente que no puede dar nada, pero con lo poquito que demos cada uno, por supuesto que se van a generar grandes cambios y grandes logros. Y a las mujeres, ¿qué decirles, no? Básicamente es, tanto los hombres como las mujeres somos necesarios en el mundo, pero me gustaría decirle a las mujeres que saquen a relucir sus mayores dones, su mayor capacidad, que es la de procrear, la de dar vida, la de armonizar, la de construir familia y la de tener esa empatía de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Comenzó la campaña de cosecha de la soja, concretamente la cosecha de soja, y los primeros resultados, de acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario, indican que los rendimientos son variables. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo una profunda sequía durante buena parte del periodo de soja. En función de ello, hay que tener en cuenta que se perderían 1.320 millones de dólares por una reducción de la cosecha, que sería, como dijimos, producto de la falta de precipitaciones. De todos modos, se han generado buenas expectativas a partir de las últimas lluvias que sobre todo favorecieron al noreste de la República Argentina. El informe señala que por la falta de lluvias en un periodo importante para el desarrollo de la oleaginosa, por ejemplo en el norte y el oeste bonaerense, las previsiones del aporte económico de la cosecha con este escenario podrían tener un recorte de por lo menos 1.320 millones
tras una merma para la producción de soja. Así se desprende del informe que dio a conocer la Bolsa de Comercio de Rosario, que volvió a hacer un recorte en la estimación de producción de la oleaginosa y la dejó en 45 millones de toneladas. Esto es 4 millones de toneladas menos que en su estimación anterior. En el INTA Pergamino estuvieron desarrollando una serie de estudios vinculados con todo el proceso de la soja, desde la siembra y hasta la cosecha. Al respecto se refiere el ingeniero Gustavo Ferraris. Bueno, vamos a caracterizar entonces cómo es la secuencia de determinaciones en el cultivo de soja. En este caso nosotros utilizamos una máquina de experimental de cono, en la cual preparamos sobres con las distintos niveles de semilla, tratamiento de semilla o de fertilización, y los vamos introduciendo en dos conos alternativos que tiene, digamos, la sembradora, en el cual en uno podemos aplicar semilla y en otro fertilizante. El tamaño de parcelas que utilizamos es de 3 surcos a 40 centímetros y 8 metros de profundidad, que coincide, ¿no es cierto?, con el mismo tamaño que tiene nuestra cosechadora experimental. Es decir, nosotros sembramos toda la parcela y cosechamos toda la parcela. Solemos utilizar el mismo diseño de sembrar los tratamientos uno al lado de otro y hacia atrás las repeticiones en un número de 4 a 6 según la variable que nosotros vayamos a estar evaluando. En cuanto a la secuencia de determinaciones, también la caracterización del sitio es muy importante a través de la medición del contenido de agua, el contenido de nutrientes en el suelo, que lo hacemos por bloque, el mismo número de muestras que usábamos en maíz, 5 o 6 muestras en profundidad hasta por lo menos el 1,5 metros para caracterizar el contenido de humedad, y alrededor de 20 muestras en la capa superficial de suelo. En soja en general no medimos nitratos porque no se fertiliza con nitrógeno, entonces medimos en la capa superficial de suelo unas 20 muestras por bloque. Luego, ¿no es cierto?, de establecer los bloques, procedemos a la siembra con esta sembradora de cono, que lleva un trabajo muy intensivo de marcación y también de tratamientos al momento de la siembra, ya que muchos de ellos, por ejemplo los tratamientos biológicos, tenemos la necesidad de hacerlas en el mismo día que vamos a sembrar. Entonces tratamos la semilla, preparamos los sobres y sembramos, ¿no es cierto?, en el mismo día. En otros casos, por ejemplo, tratamiento de fertilización con fertilizantes químicos, podemos preparar los sobres varios días antes. La máquina, digamos que es la máquina de cono, el cono se autolimpia de manera que nosotros sembramos todos los tratamientos, ¿no es cierto?, de manera ininterrumpida. Una vez sembrado, a los pocos días, 7 días, 15 días, depende de la variable que estemos estudiando, hacemos una medición, un recuento de plantas, y luego, ¿no es cierto?, hacia el estado de 4 hojas o R1, hacemos un corte de 1 metro, ¿no es cierto?, de toda la longitud del surco para analizar el contenido de materia seca acumulado. Eso es de gran relevancia en aquellos tratamientos donde evaluamos fertilización al inicio, tratamientos arrancadores, bioestimulantes o micronutrientes sobre semillas, ya que se supone que esos tratamientos deberían mejorar la tasa de crecimiento inicial y también la acumulación de materia seca. Cuando va llegando el momento de R3, R4 y el cultivo empieza su periodo crítico, el inicio de las primeras vainas o digamos la vaina del máximo tamaño, es donde tenemos la mayor parte de las mediciones. Ya el cultivo en general ha alcanzado su completa altura de plantas, entonces medimos la altura final de las mismas. Eso también lo podemos hacer al momento de la cosecha, ¿no es cierto?, porque la altura por supuesto que no va a cambiar, y solemos medir el contenido de nitrógeno en hojas en el penúltimo nudo de la planta a través del medidor de clorofila Minolta SPAD 502. Eso sobre todo lo hacemos cuando hacemos tratamientos de inoculación o aquellos que estén relacionados con el metabolismo del nitrógeno. También hacemos una medición de NDVI sobre el canopeo a través del sensor Green Seeker, que en la soja tenemos la facilidad de poder caminar por arriba del canopeo, ¿no es cierto?, durante prácticamente todo el cultivo, y hacemos una medición de nodulación. Esta medición de nodulación la hacemos retirando 10 plantas por parcela,
y luego esas 10 plantas vamos a irla calificando en un número de 1 a 5 en función de la cantidad de número, tamaño, la distribución de los nódulos y su funcionalidad. El número, ¿no es cierto?, en función de la cantidad que observemos, la calificamos de 1 a 5. El tamaño, cuanto más grandes sean los nódulos, mayor es la masa nodular y entonces son más eficientes en fijar nitrógeno. La distribución, lo mejor es que estén cerca del cuello de raíz, agrupados en el tallo principal, en la raíz principal, que es donde reciben la mayor cantidad de fotoasimilados. Y la funcionalidad la analizamos cortando esos nódulos y observando si tienen tonalidades rojizas. Todos aquellos de color rojo son funcionales y indica que son nódulos que están fijando nitrógeno. Luego, más adelante, en la precosecha, sacamos plantas, contamos el número de nudos, el número de vainas y el número de granos, que es básicamente los principales componentes de rendimiento. Luego, cuando el cultivo llega a la madurez de cosecha, procedemos a hacer la misma de manera mecánica y sobre una muestra de grano hacemos la determinación de peso de 1000 granos y eventualmente algún análisis de calidad, que podría pasar por el porcentaje de proteína, el porcentaje de aceite o el contenido de alguno de los nutrientes. Y con eso estaríamos completando el set de datos que habitualmente registramos en nuestros cultivos de soja. Hacemos aquí una pausa muy breve y enseguida regresamos. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Por estos días, cuando el agua dulce cobra suma importancia para el desarrollo de cualquier actividad en cualquier lugar del mundo, en Corrientes están trabajando con el desarrollo de los humedales. La reunión preparatoria de la Comisión Provincial del Inventario de Humedales, que establece la Ley 6548, sancionada el año pasado, que fijó esta obligación, esta responsabilidad del Estado y al Ministerio de Producción y al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente de trabajar en el inventario provincial de humedales. En este sentido, ¿cuál es el plazo que establece la ley? ¿Cómo se empiezan a organizar para ese trabajo conjunto? Bueno, la ley establece un plazo inicial de trabajo de 180 días, prorrogable por otro tanto más, es decir, un año de plazo de trabajo. Lo que queremos es iniciar estas tareas, es un trabajo de una gran envergadura que requiere un trabajo interdisciplinario y técnico muy importante. Están involucrados los principales organismos que más conocen del tema, como el SECOAL, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE,
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica y otros organismos que puedan colaborar del aspecto técnico. También vamos a trabajar con un consejo consultivo que esté siguiendo al tanto de la información que se va generando, con el objetivo de que podamos tener esta herramienta que es fundamental para el ordenamiento territorial de la provincia de Corrientes y para poder demostrar que Corrientes trabaja en un entorno de desarrollo sustentable en el cual nuestra producción es amigable con la naturaleza. En este sentido, también varios de los organismos que participaron ya tienen una vasta experiencia con aportes técnicos, documentales, que lo han hecho con la provincia, incluso en algunos de los proyectos de leyes nacionales. Sí, ya vienen trabajando, el INTA con el equipo de recursos naturales viene trabajando y va a mostrar lo que es su equipo, el trabajo técnico, lo mismo el SECOAL, que tiene una amplia experiencia en el tema, en todo lo que es quizás uno de los organismos que más trabajos tiene en todo lo que tiene que ver con los humedales de Corrientes y de otras regiones. Y también la facultad desde ya tiene este es un trabajo donde hay mucho que no es solamente una definición o un inventario, un simple mapeo de humedales. Acá hay que trabajar acerca de algo que es muy dinámico y que en nuestra provincia es de importancia clave. En eso Corrientes da un paso adelante justamente porque le interesa su desarrollo productivo, pero también proteger a aquellos que deciden producir siempre en el marco del cuidado del medio ambiente. Por supuesto, nosotros tenemos de alguna manera uno de los lemas de la provincia es producir con naturaleza, producir conservando y demostrar que el cuidado de nuestra casa, que en definitiva es el territorio de nuestra provincia, es una de las principales responsabilidades no solo del gobierno, sino de todos los habitantes de la provincia. ¿Cómo se va a financiar todo este proceso, ministro? Esto tiene previsto en la ley el aporte del Fondo de Desarrollo Rural y también vamos a buscar los recursos necesarios, seguramente de algunos organismos, como el caso del Consejo Federal de Inversiones, que puedan aportar fondos para el trabajo técnico que viene de aquí en adelante, que es muy importante. Además hay que tener en cuenta que es una comisión que tiene un largo plazo en el tiempo, ya que no es solamente hacer el inventario, sino después actualizarlo y mantenerlo y trabajar en todas las líneas de conservación y de manejo sustentable que se vienen de aquí a futuro. Analizan en Tucumán, provincia que es la principal productora de limones, cómo potenciar justamente ese producto. Siempre es importante reunirse con el sector privado y escuchar cuáles son sus propuestas a futuro. Y en ese sentido, el gobernador fue muy claro cuando le solicitó al presidente de Cítricos San Miguel mayor inversión en la provincia. Para conseguir una mayor inversión en la provincia y a su vez generar nuevos puestos de trabajo, es también importante el acompañamiento del Estado. Y en ese sentido, nuestro gobernador, el doctor Juan Mansur, se ha puesto a disposición de Cítricos San Miguel para agregar más valor todavía al que se le agrega al limón, ¿no es cierto? El limón hoy en Tucumán genera el 50% de las divisas en concepto de exportaciones. Entonces, todo lo que sea inversiones destinadas a la producción de productos, valga la redundancia, innovadores y de gran demanda mundial nos parece muy importante. Fue una muy buena conversación con el gobernador y el ministro. En ese sentido, las recientes novedades de la baja de aportes patronales para el sector fueron muy bien vistas por el sector privado. Este sector es un sector que puede seguir creciendo como lo ha hecho en los últimos años, pero para hacerlo necesitamos un trabajo en conjunto, tal como se está haciendo, que nos ayude a recuperar los niveles de rentabilidad que este sector ha tenido en estos últimos años. Creció la exportación de carne vacuna argentina al mundo sobre el principio de este año 2021. El informe indica que fue la primera vez en la historia para un enero que en total se certificaron exportaciones por 48.2 mil toneladas peso producto, es decir, 14,7% más que en enero del año pasado. Casi el 75% del total se dirigió a China, en concreto el 87,5% del crecimiento interanual del volumen exportado se explicó justamente por ese gigante asiático. Convertidas a toneladas res con hueso, en total se exportaron 68.9 mil toneladas en enero del corriente año, volumen que resultó un 10,8% superior al de enero del año 2020.
¿Sabés cómo se hace el control de faena de cabritos y cabras que se exportan hacia el continente asiático? Te mostramos cómo. El compromiso SENASA es que ahí en Ojo de Agua hay un establecimiento de pequeño rumiante que se dedica a la faena de las cabras y los cabritos, especialmente. En estos últimos años se hacía únicamente consumo interno y este último año en particular, cuando empezó la pandemia, se empezaron a realizar exportaciones al continente asiático, especialmente a la comunidad islámica, que las faenas son controladas, ¿sí? La controla el SENASA y controla el registro de los cuales los animales estén en condiciones aptas para el consumo humano. Las características del frigorífico es que contempla las exigencias argentinas de la República Argentina y esa es la función de SENASA, intentar de resguardar la inocuidad de los productos alimentarios. El establecimiento empezó hace aproximadamente unos 15 años y empezó a compartir y empezó a incluirlo el SENASA con las reglamentaciones que adquiere el organismo hace unos 7 o 8 años aproximadamente. La exportación empezó en este último año. Es una inclusión a la gente de la comunidad de Ojo de Agua, especialmente ya que es una comunidad alejada de lo que es la capital de Santiago del Estero. Santiago del Estero, lo principal, bueno, una de las principales cosas que tiene es la producción de los cabritos en la zona, ¿sí? Entonces esto también incluye al sector agropecuario de los alrededores, así consuman los cabritos que los producen ellos. Información que está ocurriendo en este instante, que tiene que ver con la definición por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires de cuál es la situación con relación al COVID en la República Argentina y concretamente en la provincia de Buenos Aires. Puntualizaron que hubo un aumento explosivo de casos y en tal sentido anunciaron nuevas restricciones. En 110 distritos se va a restringir la actividad nocturna y se van a prohibir los encuentros sociales de más de 10 personas. Esos 110 distritos de la provincia de Buenos Aires son aquellos que se encontraban aún en la denominada fase 4. En tal sentido, puntualizaron desde el gobierno provincial que concretamente Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que fue quien puntualizó que el aumento fue explosivo en el número de casos, dijo que el escenario coincide con lo que está ocurriendo por estas horas en la ciudad de Buenos Aires. Entre otras cosas, se va a restringir la circulación desde las 2 de la madrugada y hasta las 6 de la mañana. Estarán exentos aquellos que desarrollen actividades consideradas esenciales, así como también productivas. Pasamos ahora a otro tema y tiene que ver con cómo se está desarrollando por estas horas y en un año tan particular en muchas cuestiones la actividad productora de leche en la República Argentina. Hablamos con Fabio Schneider, que es tambero de Entre Ríos. Me encuentro en comunicación virtual con Fabio Schneider. Él es productor lechero de la provincia de Entre Ríos y hace días nada más estuvo involucrado en un banderazo en reclamo por la situación de la lechería, no solo en la provincia de Entre Ríos, sino a nivel nacional. Sí, hola, ¿cómo estás, Mariela? Te agradezco este espacio que nos das. Sí, estuve participando, somos parte de la organización, ¿no? Tratamos de hacer visible el reclamo del sector lechero que está muy mal, principalmente en Entre Ríos, que tenemos un dato que te voy a pasar ahora, una estadística, que en las últimas décadas de 5.000 productores tamberos que éramos en Entre Ríos, hoy quedamos solo 800. O sea, ese es un dato muy frío y muy duro de la realidad. O sea, usted lo divide por los días y años, da cada 3 días y medio, cierra un tambo. O sea, 2 tambos por semana dejan la actividad en Entre Ríos. O sea, estamos en una fase terminal. Si usted se fija en un mapa de la provincia de Entre Ríos, tenemos más de 7.000 y algo de cursos de agua, lo cual quiere decir que estamos llenos de arroyos, necesitamos caminos, necesitamos puentes. Esa infraestructura está abandonada hace prácticamente 30 años que no se hace un mantenimiento general y bueno, y usted sabe que en el tambo el camino es primordial porque la actividad lechera se realiza hasta el día de lluvia, no es que no se realiza y tenemos que sacar la producción. Y hoy eso genera costos y genera que en muchas zonas que antes había familias tamberas, que las que hoy faltan, que están muy lejos de los asfaltos, de buenos caminos, dejaron la actividad y se fueron las generaciones nuevas, emigraron a la ciudad, quedaron las famosas taperas, es lamentable, ¿no? Otro de los factores que perjudicó a la lechería tuvo que ver con fijar estos precios
para la leche, justamente con precios cuidados, porque los costos siguieron aumentando, pero el valor para comercializarla se mantuvo congelado. ¿Cómo afectó esto y cómo repercutió no solamente a ustedes, sino a todos los que están allí en la provincia? Y bueno, es algo que mucha gente, a veces el ciudadano común no entiende, que el productor tambero, la producción está toda dolarizada, los insumos están todos a valor dólar. O sea, ese es el problema más grande que tenemos. Yo le doy un ejemplo nomás. Hace 2 años, con 1000 litros de leche, compraba 2 cubiertas para la camioneta. Hoy necesito más de 2000 litros de leche para comprar esas mismas cubiertas. Y así lo puede trasladar a todos los insumos. Y si vamos al valor histórico y con el tema de los precios pisados, le digo yo, porque el gobierno pisó los precios, pero con la billetera nuestra, porque realmente los precios pisados para que en la góndola no aumenten, lo pagamos nosotros con menor precio de nuestra materia prima, no el Estado bajando impuestos en la cadena o viendo las ganancias que hay en la cadena y apuntando ahí, ajustando a todos por igual. Yo estoy de acuerdo que tenemos que cuidar la canasta de los argentinos, la mesa tiene que estar servida en un país con tantos alimentos, pero no puede ser a costilla de los pobres productores, porque es muy fácil hacerse el guapo con la billetera ajena, como decimos en el campo, ¿no? Me gustaría que usted nos cuente cuál es el precio que comercializan el litro de leche los productores para que veamos la diferencia de lo que luego paga el consumidor final. Y bueno, Entre Ríos tiene otra característica, que cobramos menos en promedio que lo que cobra el resto del país. Hoy un productor está entre 22 y 23 pesos el litro. Y el costo que tenemos hoy para producir está en 34. Entonces los 11, 12 pesos que nos faltan es quebranto, es como estar todos los meses en descubierto en el banco, ¿me entiende? Estamos a quebranto, esa es la realidad. Y después usted traslade ese precio que nos pagan a nosotros al consumidor, ahí en el medio, en esa cadena, se podrían hacer algunos ajustes, porque uno habla con los amigos industriales y te dicen que el gran problema que ellos tienen hoy por hoy, que no se resuelve de una vez, es con el gremio de Atilra y con el tema de la carga impositiva. Para no tocar otros sectores, porque cuando el tambo empieza a hablar de la cadena láctea, enseguida tenemos todo el lobby en contra de la industria láctea y de los supermercados, porque bueno, no quieren que se toque ese tema. Pero podemos tocar otros puntos específicos, o sea, hay promociones que le dan a la industria en el tema de las tarifas energéticas. Bueno, el productor, que también es un industrial, vamos a decir, no tenemos ese beneficio en la tarifa eléctrica. La carga impositiva, o sea, por cada 10.000 pesos de luz que yo pago en el campo, 6.000 prácticamente son impuestos y gastos innecesarios. Entonces, ¿por qué no hacemos una tarifa diferencial para el productor tambero, para que por lo menos, si no podemos tocar el precio, bajémosle los costos de producción? Tratemos en el tema impositivo que hay dentro de todos los insumos que uno consume en el campo, que a ese podría ser un ajuste, que a lo mejor el Estado podría resignar algún impuesto o achicarlo, y nos ayudaría en este momento sin tener que tocar el precio al supermercado, a la industria, para que ellos estén tranquilos y nos dejen sobrevivir. Yo como productor, la única expectativa que yo tengo, y aclaro, 50 vacas lecheras y somos de la famosa agricultura familiar que tanto se habla hoy en día. Sobrevivimos por eso, porque somos familiares. Mi pretensión hoy, como padre, 2 hijos y todo, es poder tener una vida como tiene un gerente de un banco. O sea, arriesgo un montón. Poder irme de vacaciones una vez al año, poder mandar a mis hijos a las facultades. O sea, lo básico queremos. No queremos vivir bañados en oro, como dicen algunos, que los productores de campo nadan en abundancia. No, nada de eso. Solamente una vida normal, acorde al sacrificio que hacemos y al riesgo y todo el capital que invertimos, porque 50 vacas hoy son varios millones de pesos, más todo el campo que hay que tener, toda la producción, y que usted hoy esté mirando la billetera y no pueda comprar una cubierta, no pueda comprar otro repuesto, porque primero no lo consigue, si lo consigue no saben qué cobrarle, porque le echan la culpa al gobierno que no abre la importación. Entonces todos somos rehenes de todos en realidad, porque esto es todo un problema muy amplio y afecta a la producción. Ganas de trabajar, nos sobran a los argentinos ganas de trabajar, porque lo demostramos, cada vez producimos más a pesar de no tener políticas agropecuarias que incentiven la producción. Necesitamos eso, políticas agropecuarias que incentiven la producción y no la vagancia.
mis hijos no se van a la ciudad porque no quieren ser planeros, pero no tienen un futuro, porque no hay un futuro, o sea, es sacrificio, ganar poco y encima todavía ser mal visto por algún sector de la sociedad. Muy fuerte, pero muy reales sus palabras, y me gustaría saber cómo fue esa unión entre los distintos productores, cuáles fueron los reclamos puntualmente y cuáles son esas posibilidades de salida que ustedes le encuentran en lo inmediato para que no se sigan perdiendo productores en el camino. Bueno, yo creo que algo histórico pasó en Entre Ríos, que es que las 4 entidades de la Mesa Enlace Provincial tomaron el reclamo y hoy se conformó una, vamos a decir, una mini mesa gremial agropecuaria Tambera, de las 4 entidades, o sea, la Mesa de Enlace Tambera se conformó, y conformada, que es la primera vez en la historia que pasa, por productores reales, que ordeñan sus propias vacas, ¿me entiende? De cada entidad de las que la conforman, de la sociedad rural, de Coninagro, en fin, la que toda la gente ya sabe. Y se está trabajando fuerte para hoy, lo primero que necesita el tambo en esta medida urgente es un financiamiento rápido, acorde a lo que el productor puede pagar para pasar esta tormenta, vamos a decir, y después ir pensando a largo plazo créditos blandos para hacer el saneamiento ambiental, porque hoy los productores, que pasamos de una base semipastoril, contribuimos mucho en el tema del medio ambiente por el efecto de la capa ozono, o sea, de la huella de carbono y todo eso. Tenemos una posibilidad bárbara ahí y nadie toma el tema. Pero nos faltaría el tratamiento de efluente, de reconvertir esa parte, pero eso se hace con financiamiento a largo plazo, como para decir, hoy el productor va a ser sustentable, vamos a tener un sello de productor verde o orgánico, como quieran llamarlo, para generar un valor agregado y darle un futuro al pequeño y mediano productor. O sea, políticas y cosas hay, pero el tema es conseguir la voluntad política que se le lleve el apunte al sector tambero. Pero hoy yo tengo esa esperanza puesto en eso, que en lo gremial las 4 entidades tomaron el reclamo y en Entre Ríos no había ninguna institución que convoque a los productores, y hoy está. Y vamos ahora a pasar a la plataforma de medios agropecuarios Chacra, y allí revistachacra.com tiene como tema central la suspensión de actividades de 15 exportadoras de carne por evadir controles. La medida se llevó a cabo a partir del accionar coordinado entre organismos de control del sector agropecuario que detectaron operaciones de exportación de carnes realizadas por empresas no inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial, el RUCA. En tal sentido, puntualizó que se han decomisado más de 40 toneladas de carne congelada que tenían como destino la exportación de manera irregular. La cartera que conduce Luis Basterra en un comunicado señaló que la medida se llevó a cabo a partir del accionar coordinado entre los organismos de control agropecuario. Como resultado de distintas investigaciones se logró desnudar la operatoria de varias organizaciones que se dedicaban a la exportación de carne y de granos con la finalidad de evadir los controles del Estado Nacional para su propio beneficio, en competencia desleal sobre el resto de los operadores y en grave perjuicio para las arcas públicas. Las acciones llevadas adelante por las dependencias nacionales responden al objetivo de transparentar el comercio exterior de los productos agropecuarios, haciendo cumplir las reglamentaciones vigentes en materia sanitaria y comercial, además de la suspensión del cumplimiento de las regulaciones impositivas y cambiarias. Al día de hoy se han suspendido las actividades de 15 empresas exportadores y se encuentran interdictas más de 40 toneladas, como puntualizamos. Ahora, ¿qué va a suceder una vez finalizadas las inspecciones? Bueno, el Ministerio de Agricultura va a realizar denuncias a cada organismo según la competencia. Por ejemplo, la AFIP, el Banco Central, la aduana y la Unidad de Información Financiera. Desde el sector cárnico, en tanto, las 3 principales entidades, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, el ABC, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales y la Unión de la Industria Cárnica, hicieron referencia a una serie de operativos llevados adelante por autoridades y enfatizaron que desde el sector privado venimos impulsando desde hace tiempo el desarrollo o la puesta en marcha de mejores investigaciones al respecto, considerando que la finalidad sería evitar la competencia desleal y mejorar el ambiente de negocios para apuntalar la creación de empleo genuino.
Saben ustedes que en Santa Fe, y concretamente en la rural de San Justo, se llevó a cabo un encuentro de criadores de ganado bovino. Estuvimos conversando con uno de los organizadores para que nos cuente cuáles fueron las principales conclusiones a las que se abordó. Para arrancar, agradecerles primero a la Cámara de Cabañas Santafesinas por elegirnos sede de este evento. La verdad que eso nos pone muy contentos. Un evento que lo quisimos desarrollar el año pasado y por una cuestión de pandemia no lo pudimos lograr. Bueno, y se llevó a cabo este año. Así que la verdad que, bueno, agradecerles y muy contento por esto. Y bueno, fue un encuentro que la verdad que salió muy bueno. Y también agradecerle a todos nuestros patrocinadores que nos estuvieron acompañando, que bueno, que es una pata muy fuerte para que todos estos eventos se lleven adelante. El encuentro de criadores tuvo dos modalidades. La primera fue virtual, donde se trató todos los temas teóricos, y la segunda fue presencial, donde se vio y se hizo las prácticas, y por eso de esa manera elegimos hacerlo presencial. En sí, el foco del encuentro de criadores es brindarles herramientas y conocimiento a los ganaderos de las zonas, propietarios de campo de cría, peones rurales, encargados, también estudiantes, médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, o sea que abarcaba un abanico de gente bastante grande. Lo que se trató en ese curso, bueno, fueron fundamentos sobre razas, genéticas, biotecnologías, reproductivas, nutrición, sanidad, avance, marcación y preparación. Por eso, como te dije antes, tuvimos que las dos modalidades. El jueves 4 fue la virtual, donde se tocó todo lo teórico, y el 11 fue la presencial, donde hicimos todas las prácticas. La verdad que, bueno, muy contentos. En el día 4 estuvimos más de 250 conectados, y en el presencial tuvimos más de 100 personas, donde, bueno, con los protocolos correspondientes pudimos disfrutar de una jornada junto a todos la gente que participó y también a nuestros patrocinadores. Agradecerles a ellos particularmente porque primero por el acompañamiento año a año en la sociedad rural, por confiar en nosotros, por confiar en esta comisión, y la verdad que, como dije anteriormente, es una pata muy fuerte para poder realizar todos estos eventos, donde, bueno, hoy se realiza la primera edición de este encuentro de criadores, pero es un programa que tiene mucho futuro y que se va a hacer año a año. Bueno, y además del encuentro que ya se realizó, se suma otra nueva actividad que va a ir del 28 al 30 de abril, que es el 7º curso de inseminación artificial en bovinos. También va a ser en modalidad presencial y, bueno, por supuesto estamos intrigados con ello. Sí, como vos dijiste, son 3 días, del 28 al 30 de abril. Es el 7º curso de inseminación artificial, que bueno, que es como legendario acá en la sociedad rural. Hacemos uno por año y la verdad que bueno, que tenemos el agrado de contar con disertantes muy buenos. En este caso, Pablo Viga va a ser el médico veterinario en que lo va a brindar. Y bueno, y también se hace, por ahí es más reducido, tiene capacidad de entre 18 y 20 personas, no tanto por protocolo, sino porque de esa forma, como tiene una parte teórica que se hace el día 28 y el 29 y 30 se realizan las prácticas, que las prácticas se realizan bueno, con animales en el sector de la sociedad rural, en el sector de corrales, donde está la manga, y ahí se lleva a cabo la parte práctica, que en sí consiste en lograr que cada alumno salga inseminando, en este caso, una vaca. O sea que por eso la cantidad de gente es de 20, no puede ser más, porque bueno, la idea es que la práctica se haga lo más
más extensa posible. Por eso, bueno, esto se brinda solamente con 20 participantes. Sí, es 20 participantes a lo largo de los 3 días. El 28 se hace la parte teórica y 29 y 30 se hace la parte de práctica. En sí este curso está destinado a productores, profesionales, estudiantes y bueno, y también operarios rurales, como siempre. Perfecto. No sé si ya comenzó la inscripción o cómo pueden hacerlo. Las inscripciones están abiertas, se pueden comunicar o por nuestra página web o por los teléfonos de la Sociedad Rural de San Justo. Y mediante un link se pueden hacer la inscripción y los pagos. Y también aprovecho a contarte que tenemos un calendario bastante amplio este año en cuanto a lo que es capacitaciones. La Sociedad Rural el año pasado estuvo desarrollando la parte educativa y este año queremos aún más trabajar en eso y que sea más completa. Así que bueno, venimos desarrollando un calendario bastante extenso en cuanto a lo educativo y bueno, los invito a todos a que mediante nuestra página o los teléfonos fijos puedan comunicarse y ponerse al tanto de todos los cursos que vamos a estar brindando a lo largo del año. Y vamos a reiterar ahora con datos del Servicio Meteorológico Nacional cuáles son las perspectivas climáticas para los próximos días. Para este miércoles, mayormente nublado, 15 grados la temperatura mínima, 24 la máxima, en tanto que para el día jueves, 16 grados la temperatura mínima, 23 la máxima, mayormente nublado. Para el viernes se prevé cielo parcialmente nublado, la mínima 16, la máxima 24 grados centígrados. Y de esta manera llegamos al final de otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos.